Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual. Bueno, vamos a empezar con temas nuevos. El tema que vamos a trabajar en esta clase es el tiempo y el espacio geográfico en la historia. Bueno, el espacio geográfico es importante, en primer lugar, porque no podemos separar a los hechos, a los acontecimientos, del espacio geográfico en el que suceden. Si nosotros hacemos eso, probablemente podamos caer en un error, sin poder contextualizar bien el espacio. A ver, ¿qué dice la diapositiva? Cada sociedad se desarrolla en un espacio geográfico. No se puede pensar a una sociedad separada del espacio en el que se desarrolla. Las características del espacio geográfico y sus recursos influyen en la vida del hombre y el hombre modifica el espacio geográfico. Ejemplo, la ciudad es un espacio modificado. Cuando hablamos de la influencia en el espacio geográfico es doble, ¿no? Por un lado, el hombre influye generando cambios y por otro lado, los recursos que hay en ese ambiente son los que permiten de alguna forma generar influencias en el hombre. Por ejemplo, que un hombre viva cerca de un río va a influir de una forma distinta que viva en una montaña y viceversa. Y sobre todo tiene que ver con los recursos a los que pueda acceder. Bueno, hay dos conceptos que tienen que ver con el tiempo, que son muy importantes a la hora de estudiar la historia. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos de hecho, suceso, causa, consecuencia, acontecimiento? Hay dos conceptos más que se denominan cambio y permanencia. El cambio es justamente las transformaciones. En la historia se desarrollan cambios, es decir, transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales, todo lo que se nos ocurra que genera justamente cambio. Pero también hay permanencias. La permanencia es lo que se mantiene estable a lo largo del tiempo. Ejemplo, las formas de vida, la ideología, la religión. Pensemos en las grandes religiones como el judaísmo, el cristianismo, que llevan miles de años en la historia del hombre y no se modifican. Bien, hablando del tiempo en la historia, nosotros tendríamos que también pensar en varios conceptos. En primer lugar, los hechos suceden en el tiempo y se ordenan cronológicamente. La palabra cronología viene de Cronos, dios del tiempo en Grecia. Y hablamos de la línea de tiempo en general muchas veces, ¿no? Y de un punto cero que es importante para marcar en la línea de tiempo. Acá dice, es necesario recurrir a un punto cero de la historia desde el cual fecharlos. Las civilizaciones cristianas tomaron el nacimiento de Cristo como el punto cero del sistema cronológico, a partir del cual empezar a contar los años. Con ese criterio, el primer año transcurrido después del nacimiento de Cristo es considerado el primero de la era cristiana, año 1 después de Cristo, o simplemente 1. Los años anteriores a esa fecha se designan como años antes de Cristo. Ejemplo, 1 después de Cristo, o se lo indica con cargas negativas menos 1. Veamos el ejemplo. A ver, en la línea de tiempo nosotros vamos a marcar el año 0 y todo lo anterior son los años antes de Cristo y todo lo posterior los después de Cristo. Cristo, nombre propio, siempre con mayúscula. A ver, los años antes de Cristo nosotros los podemos identificar como años AC o también menos 1. Ahora, poner menos 1 AC está mal, ¿sí? Tengo que elegir cómo voy a identificarlo, con el menos o con la sigla AC. Y los años después de Cristo se pueden poner 1 DC, sobre todo si son años muy pequeños, cercanos al 0. Sin embargo, nosotros generalmente, como son números positivos, no los identificamos. Nosotros estamos viviendo en el 2020 y no le ponemos más 2020, ni 2020 después de Cristo. ¿Nosotros qué hacemos? Ponemos 2020 simplemente porque sabemos que los que no tienen carga negativa, los que no tienen abreviatura, son años después de Cristo. Bien, las edades de la historia, ¿qué son? A ver, para enmarcar los hechos se recurre a las edades, largos periodos de tiempo en los que se mantienen ciertas características básicas. El historiador es el que crea estas categorías. Está de acuerdo, hay un acuerdo, ¿no?, en el que todos tomamos esto. Y son categorías de estudio, porque son periodos que tienen características comunes. Por ejemplo, la prehistoria, que es el periodo más largo de la historia del hombre, es una de las edades. Después tenemos las edades de la historia, ¿sí?,
que serían la Edad Antigua, la Media, la Moderna y la Contemporánea. Nos vemos en la próxima y cualquier consulta nos mantenemos en contacto. Saludos.